Bueno, entramos en la sección de... ¿Cómo mola este nombre? Rehabilitator. Ya saben que es la asociación Resurge, que bueno, está banderando en nuestro país pues la rehabilitación de los edificios para optimizarlos energéticamente, sobre todo aquellos que ya tienen 40, 50 años. 30 también posiblemente y bueno, pues que también vaya adecuados pues a esas exigencias de sostenibilidad que vienen desde organismos europeos. Y para eso pues tenemos aquí siempre pues a nuestro querido Julián Domínguez, que nos trae pues algún conocido de la asociación, algún asociado que seguro que lo está haciendo muy bien. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días. Pues me he acordado mucho de ti estos días por lo que ha pasado, de esto de la planificación de las viviendas que ahora empiezan a salir, de que ahora resulta que hay 3 millones de viviendas en España con riesgos de que, o 3 millones de personas con riesgos de que efectivamente te caiga una de estas y que no, vamos, que te atrapa. Sí, además el problema es que algunas en sitios previsibles. Sí. El problema no es que tengamos un cambio climático que nos hace meter en alarma sitios que no lo tenían. Bueno, se están saliendo urbanizaciones ilegales que se han hecho, zonas en pueblos que no estaban acondicionadas ni con saneamientos ni con escorrentías. Y bueno, por decir solo una cosa, hay veces que es más importante que evacuar el agua el conducirla. Cuando estamos en procesos de tormentas más fuertes, los países que tienen experiencia, como puede ser Colombia o otros países del Centroamérica, ahí no se preocupan tanto de coger ese agua y conducirla por conducto, sino de guiarla hacia evacuaciones. Entonces, eso que en Valencia ya se estaba estudiando desde hace muchas décadas, pero bueno, pues no se estaba cumpliendo y ese es el problema. De hecho, incluso salían ayer imágenes de algunos especialistas que decían que llevaban 15 años ya con los informes ya realizados. Es que ese es el problema, eso es lo triste. O sea, nos ha pillado el toro, pero no por falta de conocimiento, sino por falta de gestión. Ese es el problema. Es un tema más bien de los políticos, ¿no? Bueno. Que quizás también vaya un poco por, oye, ¿y esta competencia de quién es? ¿Del ayuntamiento, de la comunidad, del gobierno? Al final muchas veces también pasa eso. Bueno, yo creo que esto es como pasa también a veces en las empresas, que cuando hay un marrón, cada uno se lanza al otro, ¿no? Se quita de en medio y bueno, pues eso es lo que está pasando un poco con los políticos, ¿no? Cuando no está dentro de su foco, pues se pasan las competencias de uno a otro porque hay cosas que significan inversión y no siempre rentabilidad política. Claro. Entonces, bueno. Pues nada, Julio, vamos un poco pues a intentar dar información interesante para la gente. Lo que sí es importante es ver cómo, en cambio, este país es un país con un voluntariado tremendo, sí, con una solidaridad tremenda, sí, un ejemplo, y sí, con una capacidad de reacción, a pesar de sus políticos, también tremenda. Sí, entonces, bueno, pues eso resulta gratificante. La verdad que sí. ¿Hoy de qué querías hablar? Pues mira, hoy tenemos, como en los últimos programas, tenemos principalmente otro caso de éxito que nos trae un asociado, además un asociado que lleva una gran trayectoria dentro del mundo de la rehabilitación y del aislamiento, que es Danosa. Y bueno, pues nos van a contar un poco cómo actúan ellos y finalmente pues un caso de éxito que pueda servir de ejemplo para todos los oyentes, bueno, pues en esa idea que estamos desde Resurge de promocionar la rehabilitación y la rehabilitación a gran escala de barrios. Y bueno, pues mejor que ir contando teorías que ya hemos ido contando, cómo hacer las rehabilitaciones, ahora ya pues casos que se han ido realizando, empresas que se dedican a ello y qué es lo que hacen y qué es lo que aportan. Eso es lo que nos va a contar hoy José Luis. Pues nada, bienvenido José Luis. Muchas gracias. Bueno, ¿qué es lo que hacéis exactamente en Danosa? Bueno, pues oye, lo primero, dar las gracias a Radio Libertad y a Julián Domínguez. Soy José Luis Pedro Mingo, responsable de rehabilitación dentro del grupo Danosa. Y bueno, lo primero quería contaros un poco, bueno, pues quién es Danosa. Danosa es una empresa creada hace 60 años, en el 64, por don Manuel del Río Domínguez. Es una empresa familiar, aunque de ámbito internacional. Está gestionada ahora mismo por la segunda generación, aunque ya disponemos de 5 miembros de la tercera generación. Somos más de 500 empleados y, como decía, aunque es una empresa nacional y familiar, tenemos presencia de manera continuada en más de 75 países, con 8 filiales, incluso 5 fábricas a nivel mundial.
bueno, nuestro principal objetivo es conseguir el confort y la habitabilidad del usuario de estas edificaciones. También, bueno, pues tenemos una focalización muy fuerte desde hace muchos años en la sostenibilidad, ¿no? La circularidad de todos los productos. ¿Cómo se consigue el confort? La verdad es que la palabra es potente, ¿no? Sí, es lo más importante, porque siempre estamos hablando de las ventajas que tiene rehabilitar energéticamente y decimos pues el ahorro energético, la descarbonización, pero lo primero que percibe la gente es el confort. El confort, efectivamente. Entonces, bueno, ¿qué aportamos para ese confort, ¿no? Bueno, pues al final desde Danosa siempre lo hemos citado, ese confort incluso en muchas ocasiones invisible, ¿no? Como puede ser pues la permeabilidad de nuestras cubiertas o el aislamiento tanto térmico como acústico, ¿no? Algo que no se percibe visualmente. Bueno, desde Danosa, ¿qué es lo que aportamos? Pues sistemas y soluciones para la envolvente completa del edificio. Estamos hablando un poco el concepto de abrigo, ¿no? Intentar colocar un abrigo a lo que es el edificio completo, de manera que evitamos esos puentes térmicos y mejoramos, pues nunca mejor dicho, ese confort, ¿no? De cara a una mejor bueno, pues sensación de confort en nuestra vivienda. De hecho, me gusta que hayas dicho acústico, porque me está viendo a la cabeza lo del Bernabéu. O sea, una obra de semejante calado, ostras, pues no he mirado yo el confort acústico de los vecinos. Sí, sí. Bueno, en este caso incluso nosotros tenemos un caso de éxito hace muchos años, y Julián Domínguez también participó, y fue uno de los barrios de Barajas, ¿no? Con esa problemática que existía acústicamente, y bueno, pues se hizo un tratamiento ya en aquellos años de las fachadas, ¿verdad? Sí, hubo una ampliación, bueno, hubo la ampliación del aeropuerto de Madrid, y eso implicó una afección acústica a 11.000 viviendas, nada más y nada menos. Es decir, 11.000 viviendas empezaron de no tener ruido o de tener poco ruido a tener mucho ruido. Y hubo que aislarlas acústicamente. Fue un plan de aislamiento que se hizo durante el 2003 al 2007 y en el que hicimos el aislamiento de fachadas, de cubiertas, de ventanas y sí, Danosa participó, bueno, como líder que es de aislamiento acústico, pues participó con todos sus productos y aportando soluciones en aquel momento. ¿Y eso cómo se consigue? Bueno, pues al final lo que desde Danosa hacemos es colaboramos con esos técnicos y escuchamos, bueno, pues a las propiedades, viendo un poco, pues bueno, cuál es la necesidad de mejora, cuáles son las problemáticas que ellos tienen en ese momento. Buscamos soluciones óptimas, ¿no? Porque al final, pues dentro de nuestro portfolio de sistemas o soluciones, pues siempre hay unas más convenientes dependiendo de esa necesidad que se tenga, ¿no? Y en este aspecto, pues bueno, pues colaboramos con el técnico, en este caso con Julián Domínguez, de cara a buscar esas soluciones y plasmarlas en el proyecto. También viendo in situ, en obra, la viabilidad de ejecutarlas, porque no en muchas ocasiones... No siempre es dar una solución, sino viendo que ahí se puede ejecutar, que se pueden meter elementos auxiliares, andamios, cosas para poderlo hacer. Correcto. Efectivamente. Y sí, la solución es parecida a la térmica, pero con otro tipo de productos. Es darle, en lugar de un forro, pues, o sea, es un forro al edificio por fuera, pero con unos productos que ya normalmente suelen implicar un aislamiento térmico, pero llevan unos efectos membrana y unos efectos de cambio de energía acústica por energía dinámica, o sea, por otras formas de energía que hace que se produzca aislamiento. Eso y las ventanas, la calidad de las ventanas también es muy importante. Y los aviones en concreto es que además el ruido entraba por la cubierta, con lo cual las actuaciones en la cubierta también eran muy importantes, ¿eh? Y en esto, volviendo al tema de térmico, no solo hay que hacer el abrigo, sino yo pondría, y el gorro. Claro, sí, el gorro, que es muy importante, que donde más pierden los edificios es por la calva, como digo yo. Cuando los edificios no están aislados, lo que hacen es perder por arriba. Como lo pongas solo aquí, dice, mira qué bonito ha quedado, pero vamos. No, eso es cierto, es que el calor va para arriba. Claro. Entonces se van robando de un piso a otro y se escapa por ahí. Se estima incluso que un 30% de esas pérdidas energéticas vienen por la cubierta. Por eso, bueno, pues desde Danosa hacemos ese hincapié en la envolvente completa, y incluso siendo fabricantes de sistemas y de productos para fachada y para cubierta, pues viendo también esas uniones, ¿no? De esos, evitando esos puentes térmicos y pérdidas que podemos tener entre el encuentro de unos sistemas con los otros. Eso es. Entonces no es oye, mira, tenemos este aislador de acústico y esto vale para todo. O sea, hay que estudiar
el material... Sí, es una solución, o sea, es un sistema. Está o sea, totalmente no aíslan los productos, sino aísla el sistema. Esto es muy importante que la gente lo entienda. Sí. Porque a veces dices, bueno, pues yo pongo un producto y yo lo soluciono. No, es que no es un tema de un producto, hay que buscar una solución, y además una solución que sea compatible en ese edificio por la fisionomía del edificio, pero también por las posibilidades que hay de implantar esa solución de cara a por ejemplo, si estamos en una medianera, pues en el lateral de un edificio, pues no tenemos posibilidades a lo mejor de colocar un andamio, entonces hay que colocar un sistema de aislamiento que sea factible y fácil su instalación, ¿no? Pero vamos, en general esto ya está bastante estudiado, no estamos inventando la pólvora, y lo único que pasa es que hay que ir con la ayuda de los fabricantes, pues definiendo cuál es el mejor sistema para cada sitio. Y al final pues teníamos lo que hemos hablado tantas veces, sistemas ATES, sistemas de fachada ventilada, sistemas mixtos, y al final es un abrigo específico para cada tipología de edificio. Claro. Entonces, ¿Y tenéis más o menos ya estudiados el tanto por ciento de reducción de ruido, el tanto por ciento de ahorro energético que más o menos... Sí, al final, como decimos, claro, no hay un sistema concreto, un sistema exacto que nos pueda aportar esta reducción. Por eso un poco el análisis de cuál es la situación actual del edificio, cuáles son los sistemas más óptimos y ejecutables, y a partir de aquí, pues efectivamente ya se lleva a cabo ese proyecto, ¿no? Y esos cálculos. Claro, estamos hablando de diferentes casos de éxito, los que a día de hoy ya podemos contar, consiguiendo reducciones incluso por encima del 60%. Claro, es una reducción de la demanda de energía, ¿no? Al final lo que buscamos es esa descarbonización de nuestro parque de viviendas, y en paralelo, sin lugar a duda, también ese ahorro económico por parte del usuario. Sí, pero fíjate que a veces hablamos cambiar el sistema de energía. Por ejemplo, pues pasamos de un gas a una aerotermia. Pero aquí la idea no es buscar un sistema que sea más eficiente, que también es necesario luego complementarlo, sino que la mejor manera de descarbonizar es que no haga falta esa demanda. Correcto. Es decir, si yo no demando esa energía, luego ya, pues ya no tengo que consumirla. Ahora ya, si además, en lugar de ser una energía que contamina lo que produzco, es una energía pues eléctrica apoyada con fotovoltaica, bueno, pues al final es una energía muy limpia, ¿no? Claro. Pero el primer paso es no necesitar esa cantidad de energía, y eso es lo que llamamos las medidas pasivas que hablábamos en otro sitio, que es el forrar, el poner ese abrigo al edificio. Y sí, a mí me gustaría un poco que nos cuentes algún caso de éxito, ¿no?, que anime a nuestros seguidores. Pues bueno, uno de los casos de éxitos, o primer caso de éxito, yo creo que tuvimos de envergadura, fue una rehabilitación de una comunidad de propietarios en Guadalajara. Estábamos hablando de 94 viviendas. Aquí se ha conseguido un ahorro por encima del 60%, e incluso, bueno, pues fue uno de los primeros expedientes aprobados y que consiguió las ayudas de los fondos Next. Se actuó a nivel de fachada, se actuó a nivel de cubierta, incluso se cambiaron también carpinterías comunitarias. El expediente fue aprobado a finales del 2022, se comenzaron las obras a principios del 2023 y ya las obras están terminadas. Sin lugar a duda, claro, un cambio estético, un cambio de confort increíble. Y luego otro caso de éxito con una empresa también que pertenece a Resurge, que es Coavit. Este está en ejecución ahora mismo, es en Alcalá de Henares. Entonces, bueno, pues lo mismo, es un edificio de viviendas de 10 alturas, en los cuales, bueno, pues se está haciendo el tratamiento de la fachada con un sistema Danoter, con un sistema SATE, y la semana pasada también empezaron con la ejecución de la rehabilitación de las cubiertas. Bueno, ha habido casos significativos de vecinos, oye, pues que efectivamente nos han dado las gracias, porque cuando arrancaron las obras a principio de verano empezamos por la fachada sur. Entonces, claro, de cara a ese momento de calor durante el verano, pues ya empezaron a notar esa mejora, ¿no? Ahora ya se han cambiado todos los andamios, estamos en la cara norte y vamos a la inversa, ¿no? Ahora ese aislamiento será por el frío, ¿no? Exactamente. Pero es curioso que sin haber acabado el sistema total, es decir, sin haber puesto los morteros de terminación, lo que son los remates, etcétera, ya solo con colocar el aislamiento empieza a notar la gente esa mejora. Si es en invierno, pues porque no notan que entre tanto frío, tocan la pared y ya no tienen ese efecto de pared fría. Y si es en verano, porque no pasan tanto calor. Es así, sobre todo los pisos últimos, que son tremendamente calurosos. Cuando empiezan a colocarle el abrigo,
lo empiezan a notar un montón. Este es un tema muy interesante. Es verdad que muchas veces hemos estado en alguna casa de alguien que a lo mejor te apoyas o algo así, notas efectivamente la pared fría. Bueno, pues esa pared fría es calor que está absorbiendo. Tú le puedes estar metiendo con los radiadores calor y la pared fría está absorbiendo ese calor y se está enfriando la habitación, con lo cual tienes que gastar más energía. Además que produce esa especie de estrés que no somos conscientes, pero que nos da falta de confort y de salud, que es entre estar en un sitio dentro de la misma habitación que estás más caliente y a medida que te aproximas hacia las ventanas o hacia la fachada, empiezas a quedarte frío. Y ese salto térmico, que pueden ser 3-4 grados en una misma habitación, crea una cosa que se llama el estrés térmico, que eso acaba generando constipados, falta de defensas, etcétera. Incluso por dentro, ¿no? Tienes como una sensación, pues como dices tú, ¿no? Pues oye, estoy viendo la televisión al lado de la ventana y estás intranquilo, ¿no? Sí, te quedas así como correcto, frío. El cambiar de una habitación a otra, que esto siempre nos ha ocurrido. Sí, nos ha pasado también, ¿verdad? Sí, es cierto. La gente luego tiene que saber que esto, al final, el ahorro energético que va a originar todas estas medidas, que esto no es un coste, que esto es casi... Es una inversión, realmente es así. Al final lo que estaba comentando Julián, por un lado, claro, lo que se busca es el hecho de que los edificios tengan menor demanda de energía, es lo fundamental. Claro. Luego esa energía pues será limpia, será más limpia y buscaremos energías renovables, pero de primera que el propio edificio pueda tener menos demanda de energía y sin lugar a duda un ahorro del coste de la misma para los usuarios. Pero sobre todo yo creo que el éxito está en ese confort que comentábamos al principio y en el boca a boca entre los vecinos de cómo sin haber terminado de ejecutar la obra ya empiezan a notar algo diferente de lo que ellos tenían. Claro. ¿No? Por eso el hecho de que en ese momento el gasto pasa a ser una inversión y efectivamente el concepto que ya tiene el usuario es totalmente diferente, sin entrar ya en revalorización del propio edificio, ¿no? Porque al final, claro, bueno, pues es una de las partes también muy importante, el hecho de esa revalorización que coge nuestro propio inmueble. Tanto sea para una venta futura como para un alquiler sobre la marcha, que hay algunos propietarios que dicen, no, pero si yo lo tengo alquilado a mí me da igual. No, es que tú vas a poder mejorar considerablemente el alquiler. Porque además hay un consumo ahí implícito que significa una factura, un coste, y ese coste o lo asume él o lo asume el inquilino, pero de cualquier manera alguien hace las cuentas de cuánto vale el alquiler más ese consumo. Claro. Y entonces eso al final, ahí está el tema. Si yo pago 800 euros, pero luego me tengo que gastar 150 en consumos de energía, pues tengo que tenerlo en cuenta. Eso es bueno decírselo también a los futuros clientes, ¿no? Es decir, que esas comunidades que se están planteando el tomar estas iniciativas, de decir, oye, si algún día vendes el piso o lo alquilas, pues el valor del piso va a ser mayor. Es decir, es algo que, vale, lo vas a disfrutar tú, pero a largo plazo también. Ahí queda. Sí, y yo creo que una de las cosas que tenemos que tener en cuenta es que no hay nadie, y es una de las cosas que nos anima mucho en Resurge a seguir empujando por esto, es que no hay nadie que haya hecho una rehabilitación que sienta duda al respecto de si la debía haber hecho o no. O sea, claro, todo el mundo acaba contento después de haber hecho la rehabilitación. Hay muchas dudas antes de, pero cuando ya empiezan con las obras, todo el mundo le cambia la cara. Claro. Empieza a sonreír y tal. Yo siempre cuento cómo ha cambiado el barrio de Orcasitas, que es un barrio que ya está rehabilitado en un 70% y rehabilitándose hasta llegar por encima del 90%, y es que ha cambiado. O sea, de ser un barrio desangelado, frío, gente más triste y tal, y ahora mismo pues es que ha cambiado la imagen del barrio, ha cambiado el cómo vive la gente, están más contentos, no tienen casi costes, antes pasaban frío. Nos cambia la vida. Ahora que llega el invierno y alguien que a lo mejor, efectivamente, como dices tú, se gastaba X dinero en calefacción, normalmente la reducción de costes que tenéis más o menos, bueno, más pues, o menos de una media. Claro, es difícil de cuantificar porque eso tenemos que analizar de dónde partimos, ¿no? Pero sí que es cierto que normalmente este tipo de actuaciones se habla de una amortización en torno a 6-8 años, incluso, bueno, pues hablamos de financiaciones a 10 años, y ese ahorro de energía que tiene el usuario llega a cubrir esa amortización de ese préstamo, ¿no? O sea, hasta esos términos, el hecho de que viviendas que no tenían ningún tipo de aislamiento
aislamiento, porque estamos hablando, claro, que anterior a las normas NVE no había necesidad de aislamiento térmico. Entonces, claro, pues lo que ocurre es eso, que son viviendas que tienen problemas de condensaciones, tienen puentes térmicos, con lo cual esa actuación que se lleva a cabo a nivel de fachada y de cubierta, solamente el propio ahorro de energía que ellos tienen supone esa amortización del préstamo. Eso es. La gente que nos esté escuchando, pues pueden llamar a Resurge, ¿no? Sí, pueden llamar y pueden también, hay un correo en el que atendemos siempre cualquiera de las dudas o cuestiones que nos plantean y les dirigimos hacia nuestros asociados para que les respondan ya más en concreto, que es info@resurgerehabilita.es, en info@resurgerehabilita.es. Ahí puede dirigirnos a nosotros y nosotros les redirigimos dependiendo de la actuación que quieran realizar o de dónde se sientan para asesorarles sobre las distintas subvenciones que podrían tener, pero lo más importante sobre la financiación, los ahorros energéticos, los CAEs, que también estuvimos hablando hace unos programas de lo que eran los certificados de ahorro energético, que también significaba dinero para la propia actuación. Bueno, y de todas las cosas que ahora mismo estamos pudiendo disfrutar, las deducciones fiscales, que también son muy considerables, las reducciones del IBI, el Ayuntamiento, por ejemplo, de Madrid son todo ventajas, ha ampliado ahora durante 5 años el tema del IBI, las ayudas que había. Bueno, yo creo que es el momento. Sí. Es el momento. Además, que la cantidad de viviendas que están hechas, esos edificios tan grandes que se hacían en los 60, en los millones 70, de viviendas. Incluso en los 80, ¿no? Que efectivamente... Sí, sí. Que bueno, pues que están perdiendo ahora mismo, y ahora mismo ya llega el frío y hace poco ha sido el calor, que se han comprado aires acondicionados para luchar contra ellos, bueno, en definitiva. Pero bueno, para eso están nuestros amigos de Resurge y en esta sección de Rehabilitator, que nos inventamos un día el nombre y nos gustó, ¿verdad? Sí, sí. Así que bueno, que enhorabuena por esa labor que estáis haciendo. Luego ya seguro que seremos los primeros ahí en la cola, o sea, ya no estaremos en la cola, estaremos arriba cuando llegue la Europa. ¿Cómo estáis ustedes para cubrir esto de la sostenibilidad? Eso ¿no? es. Espérate, que Resurge empezó hace unos años y lo están haciendo de cine. Pues muchísimas gracias y enhorabuena también pues a la compañía danosa, que bueno, pues que al final es un mega especialista en este tipo de temas. Muchas gracias. Un placer. Muchas gracias, Robert. Gracias.